partir de ahora. ¿Qué más? Aparte de el ángulo interno, su valor del ángulo interno, la suma de los ángulos internos, el número de diagonales, el ángulo central, que ya lo calculamos anteriormente con otra fórmula, yo puedo también calcular de un polígono lo siguiente. Si yo puedo calcular la suma de los ángulos externos, que son estos que acabo de trazar. ¿Cómo puedo calcular la suma de los ángulos externos? Bueno, pues a partir de la suma de los ángulos internos. ¿Sí? Entonces, así. Bueno, el valor, en este caso no la suma, el valor del ángulo externo. El valor del ángulo externo, yo lo puedo definir restándole a 180 grados el valor del ángulo interno. Esta es la fórmula. El ángulo externo, el valor de este ángulo que está aquí, voy a poner como delta. ¿Sí? Lo puedo obtener restándole a 180, ¿se dan cuenta y tiene lógica? A 180 completo, restándole este ángulo interno. Si yo se lo quito, obtengo el valor del ángulo externo. ¿Sí? Y esta es la fórmula. A 180 le resto el valor del ángulo interno. ¿Sí? Eso con los poderosísimos polígonos. ¿Sale? ¿Se pueden saber más cosas? Claro que sí. Pero en este momento no las voy a mostrar porque en este caso para ustedes va a ser suficiente. Después, cuando estén en quinto, sexto, por ahí, esos casos, se les va a dar un curso donde vamos a entrar más a profundidad con eso, ¿vale? Vamos a entrar más a profundidad con esas cuestiones. Ok. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto, chicos? Nada. Bueno, vamos a entrar a la parte, ahora sí, la parte importante o interesante. No la parte importante, la parte más interesante para ustedes, para el semestre que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? ¿Qué es las funciones trigonométricas? ¿Quién me puede decir qué es una función trigonométrica? ¿Quién me dice? Vamos a ver, vamos a agarrar a un participante al azar. Quien vi yo durmiendo. A ver. María José, salud. Aurora, a ver, vamos a ver, Aurora. Aurora, por el amor de Dios, dígame qué es una función trigonométrica, Aurora. ¿Qué recuerda usted que es eso? Para empezar, Aurora, dígame, ¿lo vieron? Sí. Ah, ok, entonces, ¿qué es? Pero no me acuerdo. No se acuerda. ¿Quién le ayuda? No. Agarramos a alguien. A ver, vamos a ver a Iván Hernández F. Muchacho de lentes. Iván Hernández. ¿Qué es una función trigonométrica, Iván? ¿Qué será? Are you looking at an internet? Ok, a ver, ¿quién más? A ver, Marlene Mundo. ¿Qué será, Marlene? Una función trigonométrica. Para usted, así a ojo de buen cubero, ¿qué es? No me acuerdo bien como la definición, pero me acuerdo Ajá. que es lo de coseno, seno y tangente, algo así.
No estoy segura, pero creo. Ajá, sí, son esas funciones. Son más, ¿no? Pero esas son, digamos, las tres básicas, así es. Pero en realidad, bueno, vamos a dar otra última chance y ya pasamos a decirles si no me lo comentan. Carolina, ¿qué es una función trigonométrica, Carolina? Vamos a ver. Eh, o sea, no sé. Ay, espere. Te escucho, te escucho. No sé cuáles son, pero sé que es como coseno y esas cosas. Pero no sé la definición. Ok. Vamos a ver. Las funciones trigonométricas, ¿qué son? Se los voy a explicar de manera coloquial y ahorita vamos a ver una definición, pues, obviamente más formal. Las funciones trigonométricas son las relaciones que existen entre los catetos y la hipotenusa de un triángulo que se encuentra inscrito en un círculo cuando la hipotenusa funciona como el radio del mismo. ¿Sí? Esta hipotenusa, lo que hicieron originalmente las personas que desarrollaron esto, que fue en Grecia, fue darle de vueltas. ¿Lo puedo repetir? Es que fue muy rápido. A Y ver, no- en este momento se los voy a explicar de manera coloquial. O sea, si lo quieren apuntar, apúntenlo. Pero, digamos, les voy a dar una más formal. Las funciones trigonométricas son aquellas, sí, que relacionan el valor de los catetos y la hipotenusa, de los catetos y la hipotenusa, de un triángulo inscrito en un círculo, de un triángulo inscrito en un círculo, en el cual, en el cual la hipotenusa funciona como un radio. La hipotenusa funciona como un radio en el sentido antihorario. En el sentido, girando en el sentido antihorario, póngale así. O sea, por ahí Azul nos da una pauta de esto. ¿Sí? Azul nos dice lo siguiente. Permítanme. A ver. Agarro, tengo un círculo. Y yo en el centro lo ocupo de vértice de un triángulo que va a ser lo siguiente. ¿Sí? Este triangulito va a tener su hipotenusa funcionando como el radio. ¿Sí? Y entonces las funciones trigonométricas como seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante, son 6 funciones trigonométricas, lo que hacen es saber cómo se comporta un cateto con respecto de la hipotenusa cuando ésta se pone a dar de vueltas en sentido antihorario. ¿Sí? Les voy a mostrar un video para que vean qué es eso. O sea, aquí en el pizarrón yo puedo pasarme dibujando triangulitos, pero va a ser algo lento. Vamos a ver. Permítanme. Les comparto pantalla. A ver. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí ven mi video? Sí, bueno. Si has cursado segunda de secundaria, probablemente te sean familiares estas dos funciones trigonométricas y sus respectivas gráficas, causantes de eterno estrés y frustración en estudiantes alrededor del mundo. Y puede que sea más que posible que hayas hecho incontables ejercicios involucrándolas sin realmente tener idea de lo que estaba pasando. Pues en este video vamos a tratar de entender y comprender qué es el seno y el coseno de un ángulo, viendo cómo sería si tú descubrieras estas funciones. Imagina que tienes varios triángulos rectángulos, es decir, que tienen un ángulo de 90 grados, también llamado ángulo recto,
rectángulo y que tienen las mismas proporciones. O sea que si los volteas, rotas y cambias de tamaño, deberían verse todos idénticos. Es un día aburrido, así que decides calcular el resultado de dividir el lado más pequeño de cada triángulo entre el más grande, porque why the not. Mides los lados con tu regla, haces los cálculos y rápidamente descubres que todos dan básicamente lo mismo. ¿Será una peculiaridad de este tipo de triángulo? Te preguntas. Así que sin cambiar el tamaño del lado más grande, modificas cada uno ligeramente, manteniendo proporcionalidad y rectangulez, y repites los cálculos. Siguen dando todos lo mismo. Lo haces más veces con resultados similares, hasta que lo que tienes ya son más líneas que triángulos. Como eres medio nerd, sacas tu papel milimétrico y te dispones a graficar los resultados, pero te encuentras con un problema. Sabes que variando la forma del triángulo obtienes diferentes valores, pero observas que estos no dependen del tamaño. No importa la escala del triángulo, la relación entre el lado más pequeño y el más grande siempre es la misma. Entonces, ¿qué está pasando? Deduces que lo que estás variando es el tamaño de este ángulo y que... Ok. Sí se van dando cuenta más o menos de qué va, ¿sí? No importa de qué tamaño es este triángulo, o sea, la primera conclusión que tú puedes hacer es esta. No importa de qué tamaño sea un triángulo rectángulo, repito, un triángulo rectángulo, ¿sí? Estas proporciones, en este caso esta que está haciendo acá el tipo de dividir este cateto entre la hipotenusa, siempre va a dar lo mismo. Así la hipotenusa sea más larga, obviamente este cateto se alargue más. Mientras este ángulo se mantenga, la hipotenusa, en este caso la relación entre el cateto y la hipotenusa va a dar lo mismo. ¿Sí? Que los valores que obtuviste dependen de él. Variando el ángulo cada 15 grados, obtienes esta gráfica y uniendo los puntos se ve así. Bueno, pues acabas de descubrir la esencia del seno de un ángulo, la división, la relación entre el cateto opuesto de un triángulo rectángulo y su hipotenusa dado. Ahí está, ¿no? Entonces, eso es el seno, por ejemplo. Esa función trigonométrica seno es la relación que hay entre este cateto. Lo voy a poner como él lo pone con la letra griega Z. Es la relación que hay entre el cateto opuesto al ángulo Z sobre la hipotenusa. Sí, eso es el seno. Entonces, si yo, por ejemplo, agarro este triángulo y muevo la hipotenusa a este punto, este sigue siendo mi ángulo Z. El seno, lo voy a poner como sin en inglés, pero en español lo pueden poner como sen, lo mismo. El seno de ese ángulo, sinus, en inglés, es igual a dividir el cateto opuesto a este ángulo, opuesto, sobre la hipotenusa, que sigue siendo esta. ¿Sí? Y conforme se dieron cuenta, esta hipotenusa va girando, pues este ángulo va cambiando de valor. Y obviamente el seno también va cambiando de valor. ¿Sí? Profe, Dígame. no se vio el pizarrón, solo se seguía compartiendo la pantalla. ¿Sigo compartiendo la pantalla? Sí. Ah, bueno, ahorita les acabo de explicar eso. Chequen el video. Cierto ángulo. Ok, si no entendiste las palabras que acabo de decir, aquí va un poco de terminología. En un triángulo rectángulo siempre, no importando su forma, vamos a tener un lado más grande que los otros dos, el cual llamamos hipotenusa y es opuesto a los 90 grados, mientras que los otros dos lados se llaman catetos y se nombran dependiendo del ángulo con el que estemos trabajando. Por ejemplo, si el ángulo que nos interesa, el cual generalmente llamamos alfa si conocemos su valor y zeta si no, está aquí, este sería el cateto opuesto y este sería el adyacente, que quiere decir que está juntito al ángulo. Pero si trabajamos con este otro ángulo, los nombres se invierten y este sería el adyacente y este el opuesto. Pero bueno,
Una forma común de enseñar y recordar trigonometría es con el círculo unitario, el cual consiste en un círculo de radio 1 ubicado en el centro del plano cartesiano. Vamos a mover este radio variando el ángulo que forma este con la parte positiva del eje X en dirección contraria a las manecillas del reloj, también llamado sentido antihorario, y vamos a formar un triángulo rectángulo de tal manera que el radio sea la hipotenusa y el ángulo recto siempre esté pegado al eje X, es decir, no vamos a hacer esto. Recordemos. Por ahí Ángel, encienda su cámara, hijo. Deje tantito el teléfono, ¿sí? Es que me dijo Caro que se apagó su computadora y que si la podía, ahorita que vuelva como a Claro que sí, meterse, como que si la podía aceptar. claro que sí, claro que sí. ¿Vale? Que el seno es el resultado de dividir el cateto opuesto entre la hipotenusa, pero en este caso la hipotenusa vale 1 y cualquier número dividido entre 1 es el mismo número, por lo que el seno se simplifica a ser únicamente la medida de la parte vertical del triángulo, el cateto opuesto. Ok, probablemente sabes que un círculo se divide en 360 grados, pero esto es matemáticas, así que vamos a usar radianes como los matemáticos de verdad. Para saber cuánto es un radián, tomamos el radio del círculo, de ahí el nombre, y sin estirarlo ni comprimirlo, lo colocamos gentilmente sobre la circunferencia. El ángulo del arco que se formó es un radián. Si conoces la fórmula del perímetro de un círculo, sabrás que se necesitan 2pi veces el radio para completar la circunferencia, por lo que en un círculo completo hay un ángulo de 2pi radianes, en medio círculo hay pi radianes, en un cuarto hay pi medios, etc. Pero bueno, saliéndonos de esta tangente. ¿Sale? Hasta ahí, porque ahí ya empieza a meterse a otras cuestiones. Entonces, concluyendo un poquito, eso es el seno como tal. El seno es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? Por ahí Santiago Humberto quería participar, dígame. Vi que levantó su mano. ¿No? ¿Nada? Bueno. Entonces, el seno del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Recordar lo siguiente. Si nosotros tenemos un triángulo rectángulo, obviamente sabiendo que aquí tenemos 90 grados, en uno de sus ángulos mide 90 grados, un ángulo recto, comúnmente, si tenemos a este ángulo, vamos a llamar Z como en el video, ¿sí? El cateto opuesto es el lado contrario, ¿no? El lado más largo del triángulo siempre se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Y el que me sobra, en este caso, es el cateto adyacente, ¿sí? Ahora, si nosotros tuviéramos otro ángulo acá, voy a ponerlo como alfa, el cateto opuesto ya no sería este de acá, sino este, su contrario. Este sería el cateto opuesto y el que me sobra de este lado es el cateto adyacente, ¿sí? Entonces, resumiendo un poco y ya para terminar, el seno es la relación que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa, ¿sí? ¿Qué más? El coseno del ángulo, en este caso lo voy a tomar como z, ese coseno del ángulo z es la relación que hay entre el cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? La tangente o el ángulo, en este caso, la función tangente del ángulo z, es la relación que hay entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, ¿sí? Y esas son las funciones más básicas o funciones trigonométricas más básicas. A partir de ellas yo puedo calcular diferentes cuestiones. ¿Qué es a lo que quiero llegar? Esas cuestiones a las que quiero llegar, más allá de realizar problemas o de hacer ejercicios, etcétera, o sea, lo que quiero llegar es básicamente a cómo poder modelar una fuerza, un movimiento por completo utilizando líneas rectas
y a partir de esas líneas rectas utilizar triángulos para poder encontrar el valor de una fuerza, el valor de un movimiento, de una velocidad, etc. Eso es a lo que quiero llegar. ¿Sí? ¿Tienen dudas? Chicos, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ya nos pasamos 8 minutitos. Bueno, muchas gracias a todos. Que tengan un muy bonito día. Nos vemos el día de mañana. Hoy les encargo otra tarea. Pregunta, ¿la quieren para mañana o la quieren para pasado mañana? Para pasado, ¿no? Para pasado. Bueno. Comentarles de manera rápida. Entregan esa tarea pasado mañana. Tal vez sea la última tarea que van a entregar. No lo sé. Aquellos que les faltan sus tareas por entregar, porque hay muchos que faltan, no han entregado ninguna, van a tener hasta el viernes a las 12 del mediodía para entregarlas. Todas, ¿sí? Si no es así, pues ya daré por sentado que no, que esa calificación pues se va a ir en ceros. Y obviamente aquellos que la van a entregar hasta ese día tiene un valor menor. No va a valer 100, va a valer 80 cada tarea, ¿sí? Con sus respectivos riesgos. Entonces, aguas con eso. Los que la entregaron en tiempo y forma, bien. Los que no, tienen para entregarla hasta el viernes a las 12 del mediodía con valor de 80, ¿sí? Si no hay dudas, nos vemos el día de mañana. Desayunen, cuídense mucho. Adiós. Nos vemos, profe. Adiós. Adiós.